Bien, jóvenes estudiantes, sean bienvenidos a esta séptima clase ya de razonamiento matemático. Muy bien, vamos a empezar entonces con esta clase ya. A ver, esta clase está preparada para el nivel 1 de secundaria. El curso es razonamiento matemático. El profesor a cargo es Ricardo Valentín Garoni Ordóñez. Y por aquí les estoy dejando mi número de celular para cualquier consulta o duda que tengan ya. El tema que vamos a tratar hoy es ordenamiento 2. Muy bien, entonces vamos a comenzar con esta clase. A ver, entonces básicamente vamos a tratar nosotros ordenamiento en tablas de doble entrada ya. Muy bien, en ocasiones la existencia de una diversidad de datos en algunos problemas hace necesario la construcción de una tabla de doble entrada. Entonces, en la primera entrada vamos a tener a los nombres de las personas, en este caso a los animales y a las cosas, ¿no? Y en la segunda entrada vamos a tener las características. Por ejemplo, una característica de una persona puede ser su profesión, ¿no? O también puede ser en este caso, a lo que se dedica, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar con el primer ejercicio para una mejor comprensión, ¿ya? A ver. Comenzamos entonces, ejercicio número 1, dice, ¿no? 4 amigos, Ángel, Beto, César y Darío viven en 4 distintos distritos. Además, Beto no vive en Jesús María, pero Darío vive en Pueblo Libre. Ángel va a Jesús María a visitar a César. A Beto le gustaría vivir en San Isidro. La pregunta es, ¿dónde vive Ángel y quién vive en San Borja? Dice, ¿no? Muy bien, entonces le vamos a dar solución a este ejercicio, ¿ya? Muy bien, entonces, en primer lugar vamos a dibujar nuestro cuadro de doble entrada. ¿Cómo así? Así, ¿ve? Así de esta manera, ¿ve? Aquí en la parte vertical tengo, en este caso, acá a Ángel, a Beto, a César y a Darío, ¿no? A las 4 personas. Y por aquí, en la horizontal, tengo los lugares donde viven, ¿no? Cada uno vive en un solo lugar, ¿no? En este caso, Jesús María, Pueblo Libre, San Isidro y San Borja, ¿no? Entonces, nosotros vamos a determinar dónde vive cada uno de ellos con los enunciados que nos dan, ¿no? Primero nos dice, Beto no vive en Jesús María. Allá, si Beto no vive en Jesús María, ¿dónde está Beto? Beto está aquí, ¿no? Entonces aquí en Jesús María vamos a poner una X, ¿no? Una X porque no vive ahí. Luego me dice que Darío vive en Pueblo Libre, por lo tanto Darío está acá. Entonces, como Darío vive en este lugar, en Pueblo Libre, entonces aquí vamos a poner un check, ¿no? Un check porque él vive ahí. Entonces, como ya Darío vive aquí, ¿no? Entonces César ya no puede vivir en este lugar, ¿no? Entonces le ponemos una X, ¿no? Beto tampoco no puede vivir aquí en Pueblo Libre, le ponemos una X. Y por último, Ángel tampoco no puede vivir en Pueblo Libre, porque ya en este caso Darío vive aquí en este lugar, ¿no? Muy bien, entonces, como ya Darío vive aquí en Pueblo Libre, ya no puede vivir en Jesús María, entonces por lo tanto también ponemos una X. Ya no puede vivir tampoco en este caso en San Isidro. Y también ya no puede vivir en San Borja, ¿no? Porque cada persona vive en un solo lugar, ¿no? En un solo lugar. Muy bien, entonces con ese enunciado hemos podido determinar todo ello. A ver, vamos a ver qué nos dice el siguiente, ¿no? Nos dice, a ver, Ángel va a Jesús María a visitar a César. Allá. Dice que Ángel va a Jesús María a visitar a César. Por lo tanto, Ángel no vive en Jesús María, pero como dice que va a visitar a César, entonces César está viviendo en Jesús María, ¿no? Por lo tanto, aquí vamos a poner que César vive en Jesús María, un check, ¿ve? Y Ángel obviamente como va a visitar, no vive aquí, ¿no? Solo va de visita. Entonces, como ya César en este caso está viviendo en Jesús María, César ya no puede vivir en San Isidro. Entonces, por lo tanto, le pongo una X. Tampoco puede vivir en San Borja, ¿no? Por lo tanto, también le pongo una X. Muy bien, entonces con ese otro enunciado ya hemos podido llegar hasta esta parte. Ahora vamos a ver qué nos dice el siguiente enunciado. Nos dice, a Beto le gustaría vivir en San Isidro. Allá, como a Beto le gustaría vivir en San Isidro, entonces Beto no vive en San Isidro, ¿verdad?
Entonces Beto vive en San Borja, ¿sí o no? ¿Ve? Porque dice que a Beto le gustaría vivir acá, ¿no? Entonces, como no vive aquí, Beto está viviendo en este caso en San Borja. Entonces, Beto no vive en San Isidro, ¿no? Entonces, en este caso, a Ángel le estaría quedando como único lugar San Isidro. Y obviamente acá vamos a cerrar el cuadro con una X, ¿no? Entonces ya determiné, ¿ve? César vive en Jesús María, Darío en Pueblo Libre, Ángel vive en San Isidro y Beto vive en San Borja. Ahora aquí la pregunta es, ¿dónde vive Ángel? Y hay otra pregunta más, ¿quién vive en San Borja? Allá. ¿Dónde vive Ángel? A ver, Ángel está acá, Ángel vive en San Isidro. ¿Y quién vive en San Borja? En San Borja vive Beto, ¿ve? Entonces la respuesta será San Isidro y Beto, ¿no? Entonces como respuesta vamos a poner San Isidro y Beto, ¿ya? Muy bien, entonces pasamos ahora al otro problema, ¿no? Al otro problema. A ver, problema 2, ¿qué me dice? 3 niños tienen como mascotas a un sapo, tienen a un pez y a un hámster. Y les han puesto como nombres Boris, Fito y Coti, dice, ¿no? Se sabe que Fito no croa y que a Boris le cambian periódicamente el agua. Entonces el pez, el hámster y el sapo se llaman respectivamente, allá vamos a dar el nombre de ellos tres en ese orden. Muy bien, entonces le vamos a dar solución a este problema y obviamente vamos a dibujar nuestro cuadro de doble entrada. Ve, aquí tenemos el cuadro de doble entrada. Aquí en la parte, en la vertical, estamos poniendo al sapo, al pez y al hámster, ¿no? Por la parte horizontal estamos poniendo los nombres, ¿no? En este caso Boris, Fito y Coti. Muy bien, entonces vamos a leer los enunciados que nos da, ¿no? Primero nos dice, se sabe que Fito no croa, allá. A ver, de estos 3 animales, ¿quién es el único que croa? El que croa es el sapo, ¿verdad? Y aquí me dice que Fito no croa, allá. Si Fito no croa, por lo tanto Fito no es el sapo, ¿verdad? ¿Qué más me dice? A Boris le cambian periódicamente el agua. ¿A quién le cambian periódicamente el agua? Al pez, ¿verdad? Entonces, como al pez le cambian de agua, vamos a poner en este caso que Boris es el pez, ¿no? Porque me dice que a Boris le cambian periódicamente el agua. Entonces, como Boris es el pez, Boris ya no puede ser el sapo ni hámster, ¿verdad? Entonces en sapo ponemos una X y en hámster también. Entonces como Boris ya es el pez, Fito no puede ser el pez, le ponemos una X. Coti tampoco no puede ser el pez, le ponemos una X. Y miren, ven, al sapo solo le queda un casillero libre, que en este caso está aquí, ¿no? Y justo le pertenece a Coti. Entonces el sapo es Coti, ¿no? Porque no hay otro lugar donde más poner el check, ¿verdad? Entonces el sapo es Coti y el hámster será Fito, ¿no? Entonces acá vamos a poner una X y Fito va a ser el hámster. Como Fito es el hámster, ya en este caso estaríamos terminando la solución. Ahora la pregunta es, me dice, ¿no? Vamos a dar el nombre del pez, el hámster y el sapo respectivamente en ese orden, ¿ya? Entonces el pez, ¿cómo se llama? El pez se llama, en este caso, Boris. Entonces primero vamos a poner Boris. Luego me dice el hámster se llama Fito, ¿no? Luego Fito. Y por último me están diciendo el sapo, ¿no? Y el sapo se llama Coti. Entonces como respuesta vamos a dar Boris, Fito y Coti, ¿no? En ese orden. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar al problema número 3. A ver, ¿qué me dice el problema número 3? Por mi casa vive un gordo, un flaco y un chato, que tienen diferentes temperamentos. Uno para triste, otro colérico y otro alegre. Se sabe que el gordo nunca se le ve reír, el chato para asado, porque siempre lo fastidian por su tamaño. Entonces es cierto, y aquí me dan, ¿no?, las alternativas. Entonces vamos a darle solución a este problemita, ¿ya? A ver, solución entonces. Vamos a dibujar entonces primero el cuadro de doble entrada, ¿no? Por esta parte, la parte vertical, en forma vertical estoy poniendo al gordo, al flaco y al chato. En la parte horizontal estoy poniendo los temperamentos, ¿no? Triste, colérico y alegre. Muy bien, entonces vamos a ir a los enunciados. Y me dice el primero, ¿no? Se sabe que el gordo nunca se le ve reír. Entonces el gordo no será el alegre, ¿verdad? Entonces
aquí vamos a ponerle una X. ¿Qué más me dice? El Chato para asado porque siempre lo fastidian por su temperamento. Entonces, si el Chato para asado, el Chato es el colérico, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner un check, ¿no? Porque el Chato para asado porque le fastidian, dice, por su estatura, ¿no? Por su tamaño. Entonces, el Chato vendría a ser el colérico. Como el Chato es el colérico, en este caso, el Chato ya no puede ser triste, ni el Chato puede ser alegre, ¿no? Y también el flaco no puede ser el colérico porque el Chato ya lo es. Y también el gordo no puede ser el colérico porque el Chato ya lo es, ¿no? Ahora, como ustedes pueden notar, aquí en este caso está apareciendo un único casillero para alegre, ¿ven? Para el alegre. Entonces, ¿quién sería el alegre? El alegre sería el flaco, ¿no? Entonces por aquí vamos a poner un check, ¿verdad? Porque no hay más lugar donde poner en este caso el check, es el único. Por lo tanto, el alegre va a ser el flaco. Como el alegre es el flaco, entonces el flaco ya no puede ser el triste. Le ponemos una X y finalmente el gordo, entonces le queda el único casillero y entonces el gordo es el triste, ¿no? Entonces ya tenemos, ¿no? El gordo es el triste, el flaco es el alegre y el Chato es el colérico. Entonces, a mí me piden aquí cuál es cierto de las alternativas que nos daban, ¿no? Me dicen el gordo para alegre, dice. A ver, ¿dónde el gordo? No, el gordo para triste, ¿ve? El gordo es triste, entonces eso es incorrecto. Luego dice el flaco para triste. A ver, el flaco es el alegre, el flaco no puede parar triste, ¿no? Luego dice el Chato para triste. El Chato es el colérico, no para triste. Por lo tanto, el Chato, esa alternativa también es incorrecta, ¿no? Luego dice el flaco para alegre. El flaco entonces para alegre, este sí es correcto, ¿no? El flaco para alegre. A ver, el último dice el gordo para colérico. No, el gordo para triste. El que para colérico en este caso es el Chato. Entonces, como respuesta vamos a dar que el flaco para alegre, ¿no? Ahí está, ¿ven? La respuesta. Como respuesta, el flaco para alegre. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a resolver el ejercicio número 4. A ver, 4 entonces. A ver, me dice, hay 3 ciudades cuyos nombres son Pomacocha, Lauribamba y Tantamarca. Cada uno tiene un clima particular. En este caso dice, en uno hace mucho frío, en otro hace mucho calor y en otro siempre llueve. Se sabe que en Lauribamba hay unas playas bellísimas. Casi no hay vegetación en Pomacocha. Entonces es cierto que, y aquí me dan también las alternativas, ¿no? Muy bien, entonces vamos a resolver este ejercicio, ¿ya? A ver, solución entonces. Entonces no se olviden que siempre vamos a dibujar para este tipo de ejercicios nuestro cuadro de doble entrada, ¿no? Por aquí los lugares en forma, en este caso vertical, tenemos a Pomacocha, Lauribamba y Tantamarca, ¿verdad? Y por aquí en la horizontal tenemos en este caso al lugar que hace mucho frío, al lugar que hace mucho calor y al lugar donde llueve, ¿no? Entonces vamos a en este caso leer los enunciados para saber en qué lugar hace mucho frío, en qué lugar hace mucho calor y en qué lugar simplemente llueve. Ya me dice, entonces me dice, se sabe que en Lauribamba hay unas playas bellísimas. Allá, si me dice que en Lauribamba hay unas playas bellísimas, entonces, como ustedes saben, en una playa tiene que haber calor, ¿no? Entonces, esto hace referencia que aquí hay, que en Lauribamba hace mucho calor. Entonces, aquí vamos a poner el primer check, ¿ya? El primer check de calor. Entonces, en Lauribamba hace mucho calor, ¿no? Entonces, como ya pusimos que en Lauribamba hace mucho calor, Lauribamba ya no puede hacer mucho frío. En Lauribamba tampoco no llueve, ¿no? Por eso ponemos XX. Como ya sabemos que Lauribamba hace mucho calor, entonces en Pomacocha no va a hacer mucho calor, ni en Tantamarca tampoco va a hacer mucho calor, ¿no? Entonces de ese enunciado ya tenemos aquí esta parte, ¿no? Muy bien, entonces vamos a seguir leyendo, a ver qué nos dice. Casi no hay vegetación en Pomacocha, allá. Si casi no hay vegetación en Pomacocha, eso quiere decir que en Pomacocha no llueve, ¿no? En un lugar que llueve tiene que haber bastante vegetación, pero dice que aquí no hay vegetación. Entonces en Pomacocha hace, en este caso, mucho frío, ¿no? Mucho frío.
y entonces en el lugar que llueve en este caso será Tantamarca, ¿no? Entonces en Pomacocha hace mucho frío. Como hace mucho frío aquí, entonces en Pomacocha ya no llueve, ¿verdad? Ya no llueve. Entonces el único lugar que le estaría quedando Tantamarca es donde llueve, ¿verdad? Entonces por aquí en Tantamarca no va a ser mucho frío, pero sí en Tantamarca va a llover en este caso, ¿no? O en este lugar es donde llueve, dice, ¿no? Entonces ya determinamos, ¿ve? En Pomacocha hace mucho frío, en Lauribamba hace mucho calor y en Tantamarca simplemente llueve. Muy bien, entonces me dan las alternativas y me dice cuál de ellas es cierto, cuál de ellas son ciertas, ¿no? Entonces, a ver, la alternativa me dice, ¿no? En Pomacocha no hace frío. A ver, Pomacocha, no, en Pomacocha se hace frío, entonces esa es incorrecta, ¿no? Luego me dice la B, en Lauribamba llueve, dice, ¿no? Llueve mucho, ¿onte en Lauribamba? Lauribamba está acá, ¿ve? En Lauribamba hace mucho calor, aquí no llueve, entonces eso también es falso. Luego la C me dice, en Tantamarca no hace calor. Y entonces estamos aquí en Tantamarca llueve, ¿no? Y entonces no hace mucho calor, entonces eso sí es correcto, ¿no? Porque me dice en Tantamarca no hace calor, correcto, no hace calor, entonces la C es correcto. A ver, la D, ¿qué me dice? En Pomacocha hace frío. A ver, ¿dónde está Pomacocha? En Pomacocha hace frío, también, ¿ve? Entonces la C y la D son correctas, ¿no? Y la E me dice hay más de una es correcta, ¿no? O sea, más de una respuesta es correcta. Entonces vamos a marcar nosotros la alternativa, la E, ¿no? Vamos a poner entonces como respuesta que más de una es correcta, ¿no? Porque en este caso la C y la D son correctas, ¿no? La C me dice en Tantamarca no hace calor, ¿no? Tantamarca no hace calor, correcto. Y la D me dice en Pomacocha hace frío, ¿no? Correcto. Entonces hay en este caso más de una es correcto, ¿no? Más de una es correcto. Muy bien, entonces vamos a pasar ahora al ejercicio número 5. A ver, ¿qué dice este ejercicio número 5? Dice, Alberto, Brian y Carlos tienen distintas profesiones. ¿No? Acá dice, Carlos y el abogado no se conocen. Alberto es el hermano del abogado y amigo del profesor. Si uno de ellos es médico, entonces es correcto que, allá vamos a determinar en cuál de ellos es correcto. Muy bien, entonces vamos a darle solución al problema y vamos a dibujar entonces el cuadro de doble entrada, ¿no? En esta parte, en la vertical, estamos poniendo los nombres de las personas, Alberto, Brian y Carlos, y aquí en la horizontal sus profesiones, ¿no? Abogado, profesor y médico. A ver, entonces vamos a comenzar a leer los enunciados. Me dice, ¿no? Carlos y el abogado no se conocen. Allá. Al decirme Carlos y el abogado, estamos hablando de dos personas muy diferentes, por lo tanto Carlos no va a ser el abogado, ¿no? Entonces le ponemos una X, ¿no? Porque no es el abogado. Luego dice, Alberto es el hermano del abogado. Allá. Como Alberto es el hermano del abogado, entonces Alberto no va, en este caso no va a ser, ¿verdad?, el abogado, ¿no? Porque es el hermano del abogado. Entonces Alberto no es el abogado. Entonces, como pueden notar aquí, al abogado le ha quedado solamente un solo casillero, ¿no? Y es justamente para Brian. Entonces, aquí vamos a poner el check, ¿no? Porque no hay más, no hay donde más poner dentro de todo ello, ¿no? Entonces, Brian es el abogado, ¿verdad? Entonces, como Brian es el abogado, ya no puede ser profesor, ni tampoco puede ser el médico. Entonces, con ese enunciado estaría quedando así, de esta manera, ¿no? A ver, luego me dice que Alberto también dice es el amigo del profesor allá. Entonces, si Alberto es el amigo del profesor, entonces Alberto no es el profesor, ¿verdad? No es el profesor. Entonces, Alberto, ¿quién es? Será el médico, ¿verdad? Alberto entonces es el médico, ¿no? Porque no le queda de otra, ¿no? Entonces, luego, con todo ello ahí termina nada más, ¿no? Todo ello termina ahí, ¿no? Entonces nosotros vamos a seguir rellenando el cuadrito. A ver, como ya Alberto es el médico, en este caso Carlos ya no va a poder ser el médico, ¿verdad? Entonces le ponemos aquí X, ¿no? Entonces a Carlos únicamente le queda que es el profesor, ¿no? El profesor. Entonces ya está solucionado. Si ya sabemos que Alberto es el médico, Brian es el abogado y Carlos es el profesor. Entonces ahora me dice
cuál de las alternativas es cierta, ¿no? O es correcta. A ver, vamos a leer ya. Alternativa A. Alberto es profesor. A ver, ¿Alberto será el profesor? No, Alberto es médico, entonces eso es falso. Alternativa B me dice Brian es el abogado. Allá, Brian es el abogado, correcto, la B entonces, ¿no? C me dice Carlos es médico. Carlos es profesor, no es médico, eso es incorrecto. La D me dice Alberto es el abogado. Alberto es el médico, no es el abogado, incorrecto. La E me dice Brian es el profesor. Brian es el abogado y no es profesor, ¿no? Entonces es incorrecto también. Entonces vamos a dar nosotros como respuesta en este caso la B, ¿no? Que me dice Brian es el abogado, ¿no? Entonces como respuesta vamos a dar que Brian es el abogado. Muy bien, jóvenes estudiantes, con este último problema hemos llegado al final de esta clase, esperando que se encuentren bien en casa, esperando que hayan comprendido todos los ejercicios, y conmigo será hasta la próxima clase.